Bueno, ya estamos grabando, así que vamos a empezar. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre tejido óseo. Como ustedes pueden saber, el tejido, bueno, estas diapositivas no son solo mías, son también de una compañera, de Andrea, o bueno, ahí se da Yanara Borgor, que ella me ayuda a hacer estas diapositivas cuando íbamos a dar la clase presencial, pero no se pudo dar, entonces ahorita las voy a usar para poder dar la clase de forma virtual. Bueno, sabemos que el tejido óseo va a ser un tejido conjuntivo. Entonces, si es un tejido conjuntivo especializado, obviamente, vamos a tener que este va a tener las mismas partes que cualquier otro tejido conjuntivo, que van a ser una matriz y también va a tener células. Entonces, en este caso, por si acaso, si estoy mirando abajo, porque estoy presentando con el iPad, para que puedan ver mejor. Ya, entonces, en este caso, la matriz del tejido óseo va a estar mineralizada, que significa que va a tener cristales, en este caso van a ser de calcio, de fosfato de calcio específicamente, y esos van a ser los cristales de hidroxiapatita. Por eso habla de mineralizada, de un mineral, y eso es por la presencia de los cristales. Ahora, estos cristales, bueno, aparte de tener los cristales, vamos a tener proteínas. Pero específicamente, ¿qué proteína va a abundar en dicho tejido óseo? Va a ser el colágeno. ¿Por qué? Porque también sabemos que la proteína más abundante del tejido conjuntivo es el colágeno. Entonces, en este caso, es colágeno tipo 1. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué el hueso es duro si normalmente el colágeno lo asociamos con algo suave? Pues el colágeno, en el caso del hueso, va a ser duro por la misma presencia de estos cristales y el fosfato de calcio. O sea, por la presencia del calcio es que este colágeno es duro y que nuestros huesos son duros como tal. Ahora también vamos a tener otros tipos de colágeno, como el colágeno tipo 5, el tipo 3, el tipo 11 y el tipo 13, pero esos de ahí son de menor importancia. El de mayor importancia va a ser el tipo 1. ¿Y por qué es duro el hueso si tiene colágeno? Por la presencia de calcio. Ahora, esta es la principal proteína del tejido óseo, pero vamos a tener otras proteínas en este tejido. Estas van a ser las proteínas no colágenas. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos diciendo que son proteínas aparte del colágeno, por eso no colágenas. Estas van a ser 10% de las proteínas de la matriz. ¿Por qué? Porque el otro 90%, como está puesto aquí, va a venir del colágeno. Entonces, 90% de las proteínas de la matriz de este tejido es colágeno. El otro 10% van a ser proteínas no colágenas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto sí hay preguntas. Entonces tienen que aprenderse cuáles son los 4 tipos de proteínas más importantes de no colágenas del tejido óseo, porque esto sí va en preguntas. Entonces vamos a tener en primero los proteoglucanos. Esto de aquí es bastante similar a tejido conjuntivo. Entonces, si se sabe en tejido conjuntivo, lo van a asociar bastante bien. Entonces, primero vamos a tener el proteoglucano, que en este caso el proteoglucano que hay presente aquí es el queratansulfato. Ahora, también vamos a tener a las glucoproteínas multiadhesivas, que es literalmente las mismas proteínas de la matriz del tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo vimos que las proteínas que vienen en la matriz, teníamos a las proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y los GAG. Entonces aquí tenemos presente esas mismas. En este caso, las glucoproteínas multiadhesivas, en el capítulo de tejido conjuntivo menciona esta de aquí, que es de las principales del tejido óseo, que es la osteonectina. Esta de aquí, esta es una de las más importantes. Las de acá son bastante secundarias. En realidad, en preguntas, en lección, solo me ha salido osteonectina. Ahora también vamos a tener las proteínas dependientes de vitamina K, que la más importante es la osteocalcina. Esta aquí también salen preguntas. Y de ahí los factores de crecimiento y las citocinas. ¿Por qué son importantes estos factores de crecimiento y citocinas? Porque más adelante vamos a ver cómo se forman las células de este tejido. Y las células de este tejido, para poder diferenciarse, requieren de estos factores de crecimiento. Una pregunta, ¿ya vieron sangre? ¿O aún no han visto sangre? Yo no, solo tejido óseo. Ya, A mí me toca exponer hematopoiesis y ya. tejido óseo. Esto va muy similar a lo que es hematopoiesis. Está entrelazado porque una de las células del tejido óseo es de origen hematopoyético.
Por eso digo que son importantes estos factores de crecimiento y citocinas, porque estos también van a reaparecer los mismos y hasta más en lo que es hematopoiesis. Entonces van bastante unidos. Y estos factores de crecimiento y citocinas, para enlazarlo un poco con primer parcial, también salieron en lo que fue el tema de tejido adiposo. De los más importantes de aquí son inmunoglobulina, perdón, factor de crecimiento similar a la insulina, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante, son los 3 más importantes. Y de ahí las interleucinas, que estas de aquí aparecen mucho en tejido hematopoyético. Por eso destaco estas de aquí, porque son las que más se repiten también en lo que es hematopoiesis. Entonces, para recapitular, la matriz de ese tejido conjuntivo especializado que es el hueso, vamos a tener 5 proteínas. El colágeno, que va a ser el colágeno tipo 1 principalmente, que va a estar asociado al calcio y por eso es duro, y de ahí vamos a tener 4 proteínas que no vienen del colágeno. Esas 4 son las macromoléculas de proteoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas, las proteínas dependientes de vitamina K y los factores de crecimiento y citocina. Son las 4 más importantes. Igual estas, ¿por qué también son importantes estas de aquí? Ahora vamos con la parte de las células para que entiendan por qué. Bueno, aquí están 4, pero en realidad son 5. Vamos a tener 4 tipos de células del tejido óseo, estas son las principales, y la quinta, que es la que no está ejemplificada aquí en grande, son las células de revestimiento, que igual ya voy a tocar en eso. Entonces sabemos que siempre cuando nosotros vemos a una población celular de un tejido, vamos a tener siempre al blasto, que es la célula más joven, y usualmente es la como que la de origen, no necesariamente la de origen, no es la célula madre, pero es la célula más joven, la que aún no ha madurado, el cito, que es la célula que siempre es madura, el clasto, que es la célula que degrada. Entonces esos son los que siempre vamos a encontrar. Ahora igual aquí también no está lo que es la célula madre como tal, la célula osteoprogenitora tampoco está en estos 4 de aquí, así que la voy a explicar muy brevemente. O sea, cuando hablamos de células osteoprogenitoras, estamos hablando de las células que forman hueso, ya van a venir de un origen embriológico, que su origen embriológico va a ser de la mesénquima. Entonces comenzamos por ahí, porque lo que yo siempre digo es que tú no tienes una célula así de la nada, siempre la célula pasa por un proceso de diferenciación. Entonces esta célula osteoprogenitora, de aquí viene el osteoblasto, este es un osteoblasto. Y de ahí es donde vamos al cito, que es el de acá, perdón, este es un osteoblasto, y de ahí vamos al clasto. Pero no, el clasto tiene su propio origen, pero ya lo voy a explicar. Entonces, de la osteoprogenitora viene el osteoblasto. El osteoblasto usualmente se va a encontrar en las superficies óseas, también va a estar en el cono de cierre, ya voy a explicar esa parte, que es la parte de la formación del hueso. ¿En qué superficies óseas? Usualmente lo que son las espígulas. Cuando ustedes ven placas de tejido óseo, ustedes pueden ver que hay como unos cuerpos así, que ya eso es el hueso ya formado, y usualmente en las puntitas, que esas son las espígulas, ahí es donde se encuentran los osteoblastos. Esto es como para hacer un esquema así muy, muy random. Son células planas, para recalcar. Eso sí, no se ven muy planas en lo... ¿Por qué digo planas? Y aunque a pesar de que aquí dice cuboide, porque depende si están activas o no. Si están inactivas, se van a ver planas, como ustedes la ven en la placa cuando están en práctica. Pero si cuando están activas las células, cuando está produciendo matriz, porque el osteoblasto produce matriz, ahí es cuando la célula es cuboide o poliédrica. Entonces, para ya recapitular todo osteoblasto, vamos a tener uno, se ubica en la superficie ósea, específicamente en las espígulas. Se dividen, tienen capacidad de dividirse, muy poca en realidad. En realidad esta es la mayoría, estas se maduran para formar osteocitos. Va a liberar colágeno tipo 1 y matriz, como ya lo acabo de decir, forman matriz. Y están de forma cuboide poliédrica cuando están activas. Si están inactivas, son células planas. Ahora, así como toqué ahí arriba lo del cono de corte, ¿qué es cono de corte y cono de cierre? Pues bueno, la osteona, que es ya la parte funcional de lo que es el tejido óseo, va a tener una formación. O sea, no es que esta se forma así de manera random. Esto debería ser un poquito más abajo. Pero para esta poder formarse como tal, o sea, formar el circulito que ves como en capas, va a tener que primero como que destruirse toda esa parte para volverse a construir. O sea, está en constante remodelación. El tejido óseo es un tejido que va cambiando, se va remodelando. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros vamos a tener aquí un cono de cierre y un cono de corte. Cono de cierre y cono de corte. Entonces, ¿qué pasa? Los osteoblastos, que es la célula que degrada, igual esto lo voy a repetir más adelante, pero esto debería estar un poco más allá. Entonces, lo que pasa es que el cono de corte va a ser la parte más abierta. ¿Por qué? Porque aquí los osteoclastos van a consumir al tejido óseo, porque si ven que hay un gran hueco. Entonces, el osteoclasto, que es la célula que degrada, va a consumir ese tejido. Entonces, ¿quién lo va a volver a regenerar para volver a formar la osteona? Va a ser el osteoblasto. Entonces, cuando el osteoblasto va rellenando ese huequito que dejó el osteoclasto, ahí se forma el cono de cierre. Entonces, en resumen, va a haber una remodelación ósea, o sea que el tejido óseo se va a ir regenerando, se va a ir reemplazando. Entonces, ¿quién lo degrada? El osteoclasto. Entonces, el osteoclasto va a crear un cono de corte y quien lo va rellenando para volver a formar la osteona, pues va a ser el osteoblasto formando el cono de cierre. Murió. Igual lo voy a repetir más adelante cuando hable de osificación. Ya, esta parte la vamos a pasar. Aquí está lo que yo les había dicho. Si ven que la célula es un poquito aplanada, no es tan cúbica. Aquí hay otra, aquí hay otra. No es tan cúbica como tal. Y que se encuentra en esta parte del hueso que ya está madura. Porque todo esto de aquí es hueso que ya está mineralizado, ya formado. Ahora con lo que es el osteocito. El osteocito como tal se va a ubicar en lagunas. O sea, va a estar dentro de hueso compacto. Si ven aquí arriba, esto es un osteocito y tiene aquí blanquito alrededor, esa va a ser la laguna del osteocito. Esta de aquí va a tener extensiones en su membrana, o sea que se va a ramificar, va a tener evaginaciones en la membrana, más que extensiones, son evaginaciones de la membrana que se van a llamar los canalículos. Por eso en la imagen de acá arriba, ustedes ven que el osteocito va a tener estas como ramitas, estos de aquí son los canalículos. También esta va a ser la célula más predominante en el tejido, con 95% del tejido teniendo osteocitos, y su principal función va a ser mantener. Por eso yo siempre digo que el blasto es el que construye, también es el que produce matriz, el cito siempre va a ser el que mantiene el tejido como tal, y el clasto es el que degrada. Ahora, también va a ayudar a la homeostasis el calcio y el fosfato, y vive bastante. El tejido óseo en realidad es uno de los tejidos que más tiempo dura, por decirlo así. ¿Y qué pasa? Este de aquí va a ser una célula que es metabólicamente activa. ¿A qué me refiero con metabólicamente activa? Eso significa que esta célula está en constante función. Entonces, ¿por qué está en constante función? Porque el osteocito responde a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. Ahora, ¿cómo decir eso en Spanish para que se entienda? El osteocito, cuando digo que responde a fuerzas mecánicas, me refiero a que por ejemplo, cuando tú caminas, eso es una fuerza mecánica. Cuando tú corres, eso es una fuerza mecánica que se le está aplicando al hueso. O también cuando tú haces ejercicio, todo eso son fuerzas que uno le aplica al hueso. Y el hueso va a responder. ¿Y qué células son las que responden? Son los osteocitos. Entonces, esa respuesta del osteocito hacia la fuerza que le aplica el hueso, que la fuerza puede ser caminar, correr, hacer pesas. Eso de ahí es mecanotransducción. O sea, es cómo la célula va a responder al estímulo. Eso es mecanotransducción. Ahora, si uno disminuye el estímulo, uno va a perder masa ósea o tejido óseo. ¿Por qué? La forma más fácil de explicarlo, y al menos como yo lo dije en clases cuando yo expuse este tema, fue de que cuando ustedes tienen un paciente en UCI, alguien encamado, ¿cuál es una de las mayores preocupaciones que uno tiene por ese paciente? Primero que va a perder mucho peso, pero ese peso no solo va a venir de grasa, también va a venir de masa muscular y que también va a empezar a perder hueso porque no lo estás estimulando. Si tú no estimulas el hueso, lo vas a perder. Entonces, todo lo contrario, que si uno aumenta el estímulo al hueso, vas a ayudar a formar más hueso. Un ejemplo de esto que yo también suelo dar es de que, por ejemplo, mi hermana hace jiu-jitsu y ellos a veces se pegan en la tibia con un palo para que sea más dura esa parte. Eso de ahí tampoco hay que ser tan extremos, ¿eh? O sea, con hacer ejercicio también estimulas al hueso, no se tiene que pegar en el hueso y fracturárselo para que el hueso crezca. Pero el estímulo ayuda a que aumente, o sea, el estímulo aumenta
y la falta de estímulo al hueso va a hacer que disminuya la cantidad de masa ósea. Ahora, sabemos que el hueso es poco flexible, o sea, yo no puedo coger y virarme el brazo, no se me va a virar el hueso de aquí, eso no va a suceder. Entonces, estas fuerzas mecánicas van a ayudar a causar flujo del líquido intersticial. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes van a tener, este es un osteocito, digamos, en esquema, este es un osteocito, y yo voy a tener una laguna, pero ¿qué va a haber aquí en esta parte blanca? No es que esa parte blanca existe y se acabó, no. Ahí, ¿qué va a haber? Ahí va a haber líquido intersticial. Entonces ahí va a haber líquido intersticial, y ese líquido se va a mover, va a causar flujo, porque entonces cuando se mueve causa flujo. Como el agua cuando fluye, este líquido también fluye. Entonces, ¿cómo va a fluir? Dirás, no, pues tiene que fluir por algún lado. Va a fluir por los canalículos. ¿Se acuerdan esas evaginaciones citoplasmáticas y de la membrana que tenía la célula? Ahí se va a comunicar. ¿Por qué? Porque los canalículos de un osteocito, estemos así, se van a juntar con los de otro. Así, se va a juntar. Y por estos canalículos es que va a fluir el líquido. Ahí. Entonces aquí está el otro ejemplo. Por ejemplo, aquí fluye el líquido. Fluye el líquido. Fluye el líquido intersticial. Entonces, ¿cuándo va a fluir ese líquido? Cuando tú comprimes el hueso. Por ejemplo, cuando tú caminas, estás caminando y yo piso, estoy comprimiendo el hueso. Estoy comprimiendo a mi tibia, a mi fémur. Los estás comprimiendo. Entonces, al comprimir, el líquido sale. Es como cuando tú tienes una esponja y tú agarras la esponja llena de agua y la aplastas, el agua sale. Es lo mismo. El osteocito es lo mismo. Cuando se comprime, sale el líquido. Entonces, cuando este movimiento de líquido a través de los canalículos, o sea, que el líquido se mueva así, eso se llama potencial de flujo o potencial eléctrico transitorio. O sea, el movimiento del líquido por esos canalículos se llama potencial de flujo. Aquí les puse el ejemplo, que son las dos láminas, esto es hueso, todo esto es hueso, sino que lo puse otro color para que se entienda. Tú lo comprimes y el líquido sale. Tú comprimes, líquido sale, eso es potencial de flujo. Ahora, ahí no se acaba la cosa. El potencial de flujo es el principio. De ahí van a haber otros sucesos. Entonces, después de que ocurre ese potencial de flujo, se van a abrir los conductos de calcio, porque esta célula en su membrana, como ven aquí, les insero la membrana, va a tener conductos de calcio. O sea, esta es la membrana, aquí están los folípidos y aquí está el conducto. Entonces, ese conducto se va a abrir porque le dimos ese estímulo. Entonces, al abrir ese conducto, ¿qué va a entrar a la célula? Pues va a entrar calcio, ATP, óxido nítrico y prostaglandina E2, que esta la vamos a hablar más adelante, es importante con algo también de lo que es la formación del hueso y la degradación. Entonces se van a alterar ciertos genes, los genes formadores de hueso, que son el CFOS y el COX-2. Estos genes se van a alterar. Entonces, cuando se alteran estos genes, más abajo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el factor de crecimiento similar a la insulina se produzca. Y cuando se produce, como que se produce en sí mismo. O sea, yo tengo aquí un factor de crecimiento similar a la insulina. Este me va a producir más factor de crecimiento similar a la insulina. Y entre más haya, más voy a empezar a producir. Entonces, sería el orden así. Los genes hacen que se produzca IGF-1. Este de aquí se produce más de sí mismo. ¿Y qué hace el IGF-1? El IGF-1 va a hacer que se forme más hueso. Entonces, recapitulo. Se comprime el hueso, se le da un estímulo al hueso. Entonces, primero va el estímulo. Después del estímulo, se van a abrir los canales de calcio. Se abren los canales de calcio. ¿Y qué hacen estos? Van a afectar a los genes que forman hueso. Y estos genes, ¿a quiénes van a formar? A el factor de crecimiento similar a la insulina, 1. ¿Y este qué va a hacer? Va a hacer que esta célula osteoprogenitora forme un osteoblasto. Y acordémonos que 5% de los osteoblastos se transforman ¿en qué? En osteocitos. Ahora, dos detalles. El primero,
no solo hay IGF-1, también existe IGF-2. Por eso siempre tienen que especificar si hablamos de 1 o hablamos de 2. En especial en músculo, por favor, si algún día les preguntan sobre miocina, pongan el 2. Pongan el 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre IGF-1 e IGF-2? La IGF-2 es embrionaria. O sea, la IGF-2 va a ayudar al proceso de formación de hueso, pero estamos hablando en la parte del embrión y del feto. O sea, cuando nosotros todavía estamos en la barriguita de nuestra mamá, ahí hay IGF-2. En cambio, la IGF-1 ya es cuando ya estamos fuera del vientre. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, que eso no olvidé de mencionarlo, porque de aquí ya vamos a osteoclasto. Aquí arriba, si se acuerdan que yo les dije que tenemos las células de revestimiento, que son uno de los 5 tipos de células. ¿Qué pasa? Estas células de revestimiento o células del periósteo o endósteo, porque pueden ser o periósteo o endósteo. Si se encuentran adentro, endósteo, afuera periósteo. Como sabemos que el osteoblasto, solo 5% se hace un osteocito. ¿Qué pasa con ese otro 95% de osteoblastos que no se transforman? Se vuelven células de revestimiento. O sea, del osteoblasto vamos a sacar 2 cosas. Vamos a sacar osteocitos, que es solo 5%, y vamos a sacar células de revestimiento. Y ese es el otro 95%. Eso cabe aclarar. Ya, ahora sí, vamos con osteoclasto, que usualmente es como que el tema más complicado y de los que más preguntan. Siempre lo que más preguntan es osteocito y osteoclasto en las lecciones. Entonces, vamos a tener que el osteoclasto va a ser una célula grande, va a ser multinucleada. Aquí hay un osteoclasto, esto morado es un osteoclasto. Vamos a tener aquí núcleo. Tiene muchos núcleos. Y se va a apoyar en la superficie ósea, al igual que el osteocito. Aquí hay hueso, es el azul. Esta es una tinción diferente a hematoxilina y eosina, por eso se ve así. Por ejemplo, esos son osteoblastos, los que están con la flechita. Se va a apoyar en la superficie ósea y a su alrededor va a formar una laguna, o sea, una excavación, porque como él va a degradar, entonces él va a excavar en el hueso. Wait. ¿Y cómo se va a llamar? Es que esto de aquí, esta excavación de aquí. ¿Y cómo se llama esta excavación? Se va a llamar laguna de resorción o laguna de Hauschildt. Ahora sí vamos a hablar del origen del osteoclasto, que usualmente es el tema más complicado de entender. Ahora, si bien las otras células que yo mencioné, todas vienen de la célula osteoprogenitora, que viene de la mesénquima cuando hablamos de la parte embrionaria. Pero el osteoclasto no es así. El osteoclasto no deriva de esas células. El osteoclasto va a derivar de las células hematopoyéticas o de las células sanguíneas. De ahí viene el osteoclasto. Entonces, yo puse aquí la línea hematopoyética para que eso tenga un poco más de sentido, porque si yo me tiro de una al dibujo no me van a entender absolutamente nada. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, no sabemos, vamos a aprender, que de las células sanguíneas todas vienen de una célula madre, que va a ser esta de aquí, que es la célula madre hematopoyética o HSC. Esta célula madre hematopoyética va a tirar 2 ramas, vamos a hablar de una de las 2. También lo he puesto en pasos, este es el paso 1. Entonces, una de las 2 ramas que va a tirar esta célula madre hematopoyética va a ser la célula progenitora mieloide común, que es la CFU. GM. Entonces, por si acaso, CFU es célula formadora de colonias. Célula formadora de colonias. Entonces, vamos a tener que esta célula progenitora mieloide común me va a dar a una célula progenitora de granulocitos monocitos. Bueno, en realidad me da 2 ramitas, pero vamos a hablar solo de esta rama. Y ya esta célula progenitora de granulocitos monocitos, ahora sí podemos empezar a hablar de los osteoclastos. Entonces, ténganlo claro. Primero es madre hematopoyética,
luego va a ser mieloide común, y después de mieloide común es granulocito monocítica. 1, 2, 3. Ahora sí. Bueno, esto ya les dije, que el osteoclasto tiene un origen diferente, no está derivado como de las otras células del osteoprogenitor y osteoblasto, y vamos a tener que viene de la célula madre hematopoyética. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos quedamos en mieloide común, que este era el paso 3 que yo les había puesto aquí arriba. Perdón, este es el 2 y este es el 3. El 3 era granulocito monocito. Entonces, 2, 3. Entonces, de la mieloide común sale la granulocito monocítica. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula granulocito monocítica puede dar un neutrófilo, por ejemplo. Me puede dar un monocito. Pero también me puede dar un osteoclasto. O sea, esta célula me puede dar varias células, pero ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que no se me haga un neutrófilo, que no se me haga un monocito, sino que se me haga un osteoclasto? Porque tiene que haber una diferencia. No es que solo aparece el neutrófilo y aparece el monocito y aparece el osteoclasto. No, tiene que haber una diferencia. Algo que induzca a que la célula progenitora granulocito monocito se me haga un osteoclasto. Entonces, a eso voy. Precisamente. Y de que quedémonos aquí con la célula progenitora granulocito monocito. ¿Qué pasa? Vamos a tener otro grupo de células que van a participar en este proceso, que son las células del estroma, que es esta moradita que está aquí. Esta célula del estroma va a secretar interleucinas, citocinas, como les comenté anteriormente, factor de necrosis tumoral, y este aquí, que es factor estimulante de colonias de monocitos. Si ven, esta célula secreta estos tres de aquí, estas tres proteínas. Ahora, estas son las que van a ayudar a la diferenciación del osteoclasto para que se haga un osteoclasto y no solo se haga un monocito o un neutrófilo. Entonces, cabe aclarar también que esta secreción de los que yo hablé aquí arriba va a ayudar a aumentar el número de células progenitoras. ¿Cuál es la célula progenitora? Progenitora granulocito monocito. Igual lo voy a decir todo formado al final, por si acaso. Entonces, como yo les dije, vamos a tener, puede darme un neutrófilo, puede darme un monocito, puede darme un precursor de osteoclasto. O sea, todavía no es un osteoclasto. Estamos en la célula antes de ser un osteoclasto. Ahora, voy a repetir esa parte con el dibujo de aquí arriba para que esté en orden. Entonces, nosotros vamos a tener a la HSC o a la célula madre hematopoyética. Esta célula madre, esta célula madre me va a dar a la mieloide común. 2. Esta mieloide común, 3, me va a dar a la célula progenitora de granulocito monocito. Y esta granulocito monocito, sí, me puede dar un neutrófilo, me puede dar un monocito, pero nos vamos a enfocar aquí, que es el 4, que es el precursor de osteoclasto. O sea, hasta ahí, en el orden, ¿está bien o repito este orden? Una pregunta, ¿la célula del estroma es célula del estroma hematopoyética o de dónde No, viene? es una célula aparte que va a secretar el factor de crecimiento estimulante de colonias, el de necrosis tumoral y interleucinas. Es una célula aparte que participa en el proceso, pero no es hematopoyética. Ok, gracias. Ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos madre hematopoyética, mieloide común, granulocito monocito, precursor. Entonces, hasta ahí. Ahora, la célula del estroma, bueno, perdón, primero hablamos de esto. Ahora, ¿qué pasa? El precursor osteoclasto, que fue el verdecito que vieron arriba, nosotros sabemos que las diferentes células van a tener receptores, que son proteínas de membrana. ¿Qué pasa? Este precursor de osteoclasto va a tener un receptor muy puntual, que va a ser el RANK, o receptor activador del factor nuclear kappa B. Es kappa. Esta K no es K, es kappa, por si acaso.
capa B. Entonces, esta célula va a tener este receptor. Ahora, este receptor va a ser estimulado por un ligando. ¿Y qué es un ligando? Un ligando simplemente es un mensaje químico. ¿Qué se va a unir al receptor? Entonces, el receptor se une al ligando para poder desencadenar una reacción. Entonces, el receptor es el rank y el ligando es el rank L de ligando, obviamente. Entonces, repito, el precursor de osteoclasto va a tener un receptor, que son proteínas de membrana. El receptor se llama RANK, receptor activador del factor nuclear capa B. Y el ligando, o sea, el mensaje químico que se une a ese receptor es el rank L. Ahora, no se apretan solo rank, porque a mí, no me acuerdo, creo que fue en el examen, a mí me pusieron receptor activador del factor nuclear como respuesta. O sea, si ustedes solo se aprenden rank y ustedes no ven rank como respuesta, pueden terminar poniéndolo mal. Entonces, apréndanse el nombre. Ahora, ¿qué pasa? Ya, tenemos el receptor, pero ustedes dirán, bueno, y ese rank L, el ligando, el mensaje químico, ¿de dónde viene? ¿Quién lo manda? Porque no solo puede aparecer así nomás de la nada. Bueno, pues hay tres células que producen el rank L. La primera, la principal, la que no se les puede olvidar, la que ustedes si ven en una lección es la primera que van a señalar, célula del estroma. La célula del estroma va a producir el ligando. O sea, la célula del estroma no solo produce interleucina y factor de necrosis tumoral, también va a producir el ligando. ¿Quién más produce el ligando? Pues los linfocitos T, pero no todos los linfocitos T. Tienen que tener algo bastante claro, y es que los linfocitos tienen que estar activos. Linfocitos T activados. O sea, si el linfocito no está activado, esto no pasa. O sea, si ustedes ven en una lección que ustedes les ponen que el linfocito T produce y no les ponen la palabra activos, eso está mal, porque solo el linfocito T activo produce el ligando. Y también el osteoblasto produce el ligando. Esto de aquí no está en el libro, por si acaso. Esto de aquí, cuando yo expuse, la doctora Moscoso me pidió que le incluya, que el osteoblasto también produce el ligando. Pero si ustedes ven en alguna lección, porque me salió, y hay gente que encerró mal, si ustedes les ponen opción 1, la célula del estroma produce el rank L. Opción 2, el osteoblasto produce el rank L. Ustedes encierran célula del estroma porque es la principal. La principal siempre va a ser célula del estroma. Si ustedes les ponen una opción múltiple, ustedes encierran célula del estroma. Entonces, las tres que producen el rank son célula del estroma, linfocito T activo, y el osteoblasto. Entonces, ahora sí, tenemos nuestro precursor de osteoclasto, que tiene aquí el receptor. Se une el receptor con el ligando. ¿Y qué pasa cuando el receptor se une con el ligando? Cuando el receptor se une con el ligando, ese precursor ya se vuelve un osteoclasto. O sea, aquí ya la célula se termina de transformar. Ahí ya termina el proceso. ¿Y cuáles son los que van a mediar esta transformación? Porque ustedes ven que va aquí acá. Déjenme borrar. ¿Quiénes son los que median esta transformación? Van a ser estos dos, el CFOS y el NF-κB. O sea, el precursor ya se vuelve la célula como tal, el osteoclasto. ¿Y quién va a mediar ese proceso de que una célula se vuelva otra? CFOS y NF-κB. Déjame ver si tengo aquí el dibujo de nuevo. Vamos a volver al dibujo acá arriba y lo voy a explicar todo ya. Voy a terminar los pasitos para ya poder explicar lo otro. Entonces, el paso 1, voy a recapitular desde cero, lo voy a explicar todo desde cero. Paso 1, célula madre hematopoyética se transforma en célula progenitora amiloide común. Paso 2. Ahora, paso 3. La amiloide común se transforma en progenitora granulocito monocito. Esta progenitora se transforma en precursor de osteoclasto. Hasta ahí vamos bien. Ahora, este precursor tiene un receptor y el receptor se tiene que unir al mensaje químico. Entonces, ese mensaje químico, que va a ser el rank L, ¿de dónde puede venir?
célula del estroma, ¿no? Puede venir de la célula del estroma, puede venir del linfocito T activado o puede venir también del osteoblasto. Como les dije, lo de los osteoblastos no está en el libro, pero a mí me pidieron que lo incluya cuando yo lo expuse. Entonces, ya cuando se une al receptor, paso 5, ya se transforma de precursor a osteoclasto, que ese sería el paso 6, por decirlo así. ¿Y quién media esta transformación? El CFOS y el NF-κB. Entonces, esos son los pasos. Hasta ahí se entendió. ¿Quieren que lo repita? Si no, bueno, sigo. Ahora, ¿qué pasa? No podemos formar osteoclastos de forma descontrolada, porque si empezamos a formar osteoclastos de forma descontrolada, se nos comen todo el hueso, nos quedamos sin hueso y nos vamos a caer, no vamos a tener estructura que sostenga nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién va a ayudar a que no se creen tantos osteoclastos y destruyan nuestro hueso? Pues va a ser la producción de OPG. Entonces, este OPG es el que va a evitar que el ligando se une al receptor. Porque si ven que es como un Pac-Man, coge el ligando y dice, no, te unes conmigo, no voy a dejar que te unas al receptor para que formes más osteoclastos. ¿Y quién va a producir este OPG? Va a ser la célula, el osteoblasto, perdón. Es osteoprotegerina, por si acaso. Osteoprotegerina. Sí, como que protege al hueso, protegerina, que protege al hueso, OPG. Disculpa, una Sí. pregunta. Sí, O sea, entonces sería que los osteoclastos, o sea, ayudan a que no se formen más osteoclastos, por decir así. sí, así sería, que el osteoblasto secreta osteoprotegerina para que no se creen tantos osteoclastos. Ajá, correcto. Gracias. Ya, ahora en resorción ósea. Cuando me refiero a resorción, no reabsorción. ¿Por qué? Reabsorción es que algo regresa, ingresa. Cuando hablamos de resorción, hablamos de que se destruye, se degrada el hueso y el calcio que está metido en el hueso va a la sangre. Por eso, resorción, no reabsorción. Entonces, ¿cómo pasa esta resorción ósea? La resorción ósea va a ser mediada por una enzima, que es la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica ayuda a que el CO2 y el agua se junten. O sea, se va a juntar el CO2 con el agua en la célula. Esto pasa dentro de la célula. Se juntan. Cuando se juntan, ¿qué forman? Forman este compuesto que es el ácido carbónico. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Este ácido carbónico me va a dar dos cosas. Me va a dar un protón de hidrógeno y me va a dar bicarbonato. ¿Ya? Entonces, el paso 1 es CO2, agua. Las une la anidrasa carbónica, se me hace ácido carbónico. El paso 2 sería que este ácido carbónico se disocia y me forma el hidrógeno y el bicarbonato, que van a cumplir dos situaciones diferentes en la célula. Ahora, ¿qué va a hacer el hidrógeno? El hidrógeno va a ir por medio de una bomba de protones dependiente de ATP. ¿Dónde va a ir? A la laguna de Hauship, a esa laguna de resorción. Aquí va a ir el protón de hidrógeno. Pero se preguntarán por qué. ¿Por qué yo necesito que ese hidrógeno esté aquí en la laguna para degradar hueso? O sea, ¿por qué yo necesito el hidrógeno para degradar hueso? Porque cuando nosotros agregamos hidrógeno, estamos haciendo que el medio se vuelva más ácido. O sea, estamos reduciendo el pH. Entonces, si nosotros reducimos el pH y hacemos que se haga más ácido, por eso se degrada el hueso. O sea, el protón de hidrógeno lo que hace es disminuir el pH, hacer que todo esté más ácido para que se pueda degradar ese hueso. Eso por parte del hidrógeno. Eso sería 1, 2, 3, 4.
Pero ¿qué pasa entonces con el bicarbonato? Porque el bicarbonato también tiene que ir a algún lado. Entonces el bicarbonato es alcalino. Y si nosotros queremos un medio ácido, ¿qué necesitamos que el bicarbonato? ¿Se quede o se vaya? Que se vaya, porque no está ayudando a que se ponga ácido. Entonces el bicarbonato se va. El bicarbonato dice chao, sale de la célula. Pero ¿qué pasa? Como el bicarbonato sale de la célula, algo que sale, necesitamos algo que entre. ¿Y qué es eso que va a entrar? El cloro. Entra cloro. O sea, sale bicarbonato, entra cloro. Sería paso 5. Paso 5, el bicarbonato se va y entra el cloro. ¿Y a dónde va el cloro? Pues el cloro también va a la laguna de Hauship. Aquí está. Paso 6. ¿Por qué? Porque el cloro también promueve que el medio se ponga ácido. Entonces, ¿quién es el que da ese medio ácido a la laguna de Hauship? Pues va a ser el cloro y el protón de hidrógeno. Esos dos. El bicarbonato, chao. Y ya, eso es todo. Ahí también van a haber enzimas proteolíticas, como por ejemplo la catepsina K. La catepsina K es una enzima, creo que si no estoy mal, es una metaloproteinasa que ayuda a la resorción. Entonces, ¿quiénes son los 3 componentes que ayudan a la resorción ósea? Va a ser la catepsina K, van a ser el protón de hidrógeno y el cloro. Y ya, y de ahí ya sale aquí el hueso, el material óseo. En especial es más que nada calcio. Ya, eso es resorción ósea. Ahora, esto también me preguntan bastante, que es la regulación de la función del osteoclasto. Y cuando me refiero a la regulación de la función, estoy hablando más que nada de la parte de la hipocalcemia y de la hipercalcemia. Ya. Esta célula, que es el osteoclasto, va a ser regulada por medio de hormonas. ¿Ya? O sea, va a ser regulada su producción por medio de hormonas. Una de estas hormonas va a ser la PTH o la hormona paratiroides. Ahora, ¿quién secreta la hormona paratiroides? Pues la glándula paratiroides. ¿Y dónde está la glándula paratiroides? Nosotros aquí tenemos la tiroides. Si nosotros cogemos la tiroides y la viramos en la parte de atrás, o sea, en la parte posterior de la glándula tiroides, vamos a poder encontrar 4 puntitos que van a ser las paratiroides, que se van a encontrar 2 superiores y 2 inferiores. Estos 4 puntitos que están aquí atrás de nuestra tiroides van a producir PTH u hormona paratiroide, que es el regulador más importante de los niveles de calcio y fosfato. Pero acordémonos también que los cristales de hidroxiapatita no son solo calcio, son un fosfato de calcio. Entonces, si el osteoclasto no va a actuar directamente por paratormona, o sea, no tiene un receptor, no es que tú tienes el osteoclasto aquí y que va a tener el receptor para la PTH. No, esto no. Sino que la PTH va a actuar en otras células óseas como el osteocito, el osteoblasto y los linfocitos para crear más osteoclastos. Porque ¿quién creaba el rank? El linfocito y los osteoblastos. Si estos crean el rank, entonces ese ligando, que es el rank L, ahí sí, pues ahí sí van a ir al receptor. Entonces, si yo les digo, la PTH influencia al osteoclasto para la forma... No, la PTH no influencia esa célula, influencia el osteoblasto, el linfocito y el osteocito. Ahora, a veces se suele pensar que la paratormona solo sirve para estimular la degradación ósea, pero no es así siempre. Si hay una exposición breve y muy leve a esta hormona, que es la PTH, de hecho se aumenta el hueso, pero si es leve. Ahora, si es una exposición prolongada, o sea que si la PTH pasa y se produce más PTH, más PTH, más PTH, ahí sí vamos a crear más osteoclastos. O sea, si es prolongada la exposición. ¿Y qué pasa si hay mucha actividad de esta célula? O sea, que si se forman muchos osteoclastos, la célula actúa bastante. ¿Qué pasa ahí? Osteoporosis. Ahí es cuando las personas tienen osteoporosis. Y aquí viene una correlación un poco clínica, que es porque las mujeres cuando envejecen se les suele recomendar terapia hormonal
o que se pongan hormonas, específicamente estrógeno, y por qué también las mujeres sufrimos de osteoporosis, porque a edades ya de ancianos, por decirlo así. Porque cuando la mujer pasa por la menopausia, vas a dejar de producir hormonas femeninas. Entre estas está el estrógeno, que es la más importante. El estrógeno actúa como la OPG, osteoprotegerina. O sea, si se acuerdan que la osteoprotegerina venía y bloqueaba el RANK para que no se creen más osteoclastos, pues el estrógeno actúa como la osteoprotegerina. O sea, el estrógeno lo que hace es que dice, ey, aumentemos esta osteoprotegerina, bloqueemos el RANK, o sea, el RANK L, chao, disminuyámoslo. ¿Para qué? Para que no se creen más osteoclastos. Por eso, cuando las mujeres pasamos por la menopausia, dejamos de producir estrógeno, ya no tenemos quien le diga al RANK L que no se una al receptor. Entonces, cuando uno pasa la menopausia, creas más osteoclastos. Si hay más osteoclastos, eres más propenso a la osteoporosis. Por eso es que se le suele recomendar terapia hormonal. Eso por el lado de la paratormona. Entonces, la paratormona, ¿qué hace? Degrada, promueve la formación de osteoclastos, promueve la degradación de hueso. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, si yo tengo hipocalcemia, ¿se va a producir la paratormona? O sea, si yo tengo muy poco calcio en mi sangre, ¿necesito esta hormona, sí o no? Es pregunta. Sí. Correcto. Correcto, se va a producir. ¿Por qué? Porque si yo degrado hueso, ¿el hueso que tiene? Tiene calcio. Entonces, si yo necesito más calcio en sangre, necesito degradar hueso porque ahí están los mayores depósitos de calcio en el cuerpo. Correcto. En cambio, la calcitonina es una hormona producida por la tiroides, específicamente en los folículos tiroideos y en la célula parafolicular. Y la calcitonina, ¿qué va a hacer? Va a reducir la actividad del osteoclasto. Entonces, si tengo menos actividad del osteoclasto, vamos a tener menos liberación de calcio en sangre. Entonces, si yo tengo hipercalcemia, o sea, mucho calcio en sangre, ¿cuál es la hormona que necesito producir? Calcitonina. Este es un caso clínico que yo presenté en el libro de todas formas, y es la osteopetrosis. ¿Qué pasa? En la osteopetrosis vamos a tener que va a haber una insuficiencia de las enzimas que ayudaban a la degradación, que eran la catepsina y la anhidrasa carbónica. Vamos a tener muy poquito de esas de ahí. Y ellas que ayudaban a formar esta parte, la del hidrógeno, y a poner el medio ácido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no voy a degradar hueso. No voy a tener muchos osteoclastos, y los que tenga no van a ser funcionales, o sea, no van a poder degradar mucho hueso. Entonces, ¿qué pasa? Va a aumentar la densidad ósea. Y tú dirás, bueno, pero no es bueno tener más denso el hueso va a estar más fuerte. Pues es todo lo contrario. En vez de que este hueso, que es más denso, sea más fuerte, se vuelve mucho más débil, mucho más frágil. Y así se ve en una radiografía. Este es un hueso normal, en una radiografía, y que pueden ver que se ve mucho más blanco, por decirlo de manera un poco coloquial. Y eso es por el aumento de densidad. Ahora, una de las vitaminas sumamente importantes para lo que es la regulación del calcio y la absorción del calcio, ya que estamos hablando bastante de lo que es el calcio, va a ser la vitamina D. Entonces, esta vitamina, pues ¿de dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo lo obtenemos? Pues, en primer lugar, sabemos que, por eso nos dicen que tomemos sol, porque cuando el sol pega nuestra piel, ahí vamos a tener 7 de hidrocolesterol. Entonces, el sol pega y vamos a tener 7 de hidrocolesterol. Cuando ya entra en nuestro cuerpo, se va a transformar en colecalciferol, y que es la vitamina D3, pero aún no está activa. O sea, no activa. Y también la vitamina D2, que va a ser el ergocalciferol. Ahora,
el ergocalciferol va a venir específicamente de lo que es la dieta. O sea, la vitamina D la podemos obtener por dos vías, por la luz solar o rayos UV o por la dieta. Esas son las dos vías en las que podemos obtener esta vitamina o, por supuesto, por medio de suplementación. Que si algún día se suplementan con vitamina D, si no toman mucho sol, se van a vivir a un país con poco sol. Usualmente la que se consume es vitamina D3. Entonces, estas aún no están activas, están inactivas. Entonces necesitan pasar por dos órganos para poder activarse. El primero es el hígado. Cuando pasa en el hígado, esta aquí se va a hidroxilar y le vamos a poner el 25. Entonces vamos a tener ahora un 25 hidrocalciferol. ¿Qué pasa? Luego va el riñón. Y en el riñón, esto se llama calcidiol, por si acaso se lo pueden llamar así, calcidiol o 25 hidrocolecalciferol. Ya puedo llamarlo de esas dos formas. Y luego va al riñón y se transforma ya en la forma activa, y esta es la parte activa de la vitamina, que es el calcitriol o el 1,25, y aquí es dihidro, por si acaso, porque se hidroxila de nuevo. Entonces vamos a tener en orden 7 de hidrocolesterol. Esto a nosotros nos salió en el examen de macro, en realidad, cuando sí veíamos, no sé si ya todavía ven fisio en lo que es macro, pero esto de aquí nosotros lo vimos en macro. Nos pusieron una pregunta en lo del 7 de hidrocolesterol. Eso es importante, que se transforma luego en colecalciferol y luego en calcidiol y luego en calcitriol, que ya es la forma activa. Ahora, ¿por qué esta vitamina D es importante para la absorción de calcio en el intestino delgado? Esto de aquí usualmente no toman, sin embargo se los voy a explicar porque es parte también importante de la exposición de este tema. Entonces, ¿qué pasa? Esta vitamina D activa, o 1,25 de hidroxicolecalciferol o calcitriol, esta aquí va a ir a esta célula. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es esa célula? Esta célula es un enterocito. O sea, ahorita estamos en el intestino. Por eso aquí dice intestino lumen, que es la luz del intestino. Y esta es la sangre. Para que entiendan. Entonces tenemos sangre, la luz del intestino y esta es la célula. Déjenme borrar. Entonces, esta vitamina D, que ya está activa, va a ir a esta célula. Cuando va a esta célula, la vitamina D va al núcleo. Y acordémonos que lo que son las vitaminas de diferentes hormonas, tenemos el receptor y en el receptor manda un mensaje a la célula. Entonces, ¿qué pasa? Esta vitamina D le da una señal al núcleo de que sintetice una proteína muy específica. Por eso dice síntesis de proteínas. ¿Y cuál es esa proteína muy específica que va a sintetizar? Va a ser la calvindina. Ponerlo aquí abajo. Calvindina. ¿Qué hace la calvindina? Se estarán preguntando. La calvindina lo que hace es que agarre este calcio que está en la luz del intestino y ayuda a transportar este calcio afuera de la célula. O sea que ayuda a que este calcio vaya del intestino para que se absorba, entra a la célula y que vaya a la sangre. Y ya en la sangre, ya es calcio libre en sangre, y que ese calcio pueda ir a los depósitos de hueso, por ejemplo, para que se forme más hueso por medio del calcio que consumimos en la dieta. Por eso es importante la vitamina D. Entonces, la vitamina D, paso 1, va, le dice al núcleo que sintetice proteína, sintetiza calvindina, la calvindina ayuda al paso de calcio, paso 4, y el último es que el calcio ya se vuelve libre en sangre. Entonces, esa es también la importancia de la vitamina D para la absorción del calcio. Por eso también es muy importante la vitamina D. A ver, quiero saber si quedó claro hasta ahí, porque ya osificación es como que la última parte del tema. O si quieren que repita alguna parte, no importa si estamos arriba. ¿No? Bueno, vamos a tener dos osificaciones. La osificación intramembranosa
y la osificación endocondral. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que la osificación intermembranosa no necesita un molde de cartílago. ¿Ya? Esta aquí se va a dar por medio de células de la mesénquima. Eso significa que estamos hablando de que es predominantemente embrionaria. Ahora, vamos a tener diferentes centros de osificación. Estos centros de osificación también vamos a tener células osteoprogenitoras, o sea, vamos a tener DIS2. Y va a haber un factor, porque como yo siempre digo, no puedes ir de célula A a célula B sin algo que te lleve a ese otro punto. ¿Y cuál es ese intermediario? Es el CBFA1, es el intermediario. Entonces, este de aquí va a hacer que esta célula osteoprogenitora, solo un osteoblasto, o sea, CBFA1. Y estos osteoblastos pues se van a volver osteocitos, van a madurar, va a haber calcificación, se forman los cristales de hidroxiapatita y ya tenemos hueso. Listo, pare de contar, no hay mucha ciencia. Y con la osificación endocondral vamos a tener que usualmente esa se da en la metáfisis de los huesos, o sea, en las esquinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un collar óseo, usualmente está por aquí. Esta de aquí va a necesitar un molde de cartílago. ¿Qué cartílago? Cartílago hialino. O sea, no de cualquiera de los tres cartílagos, no. Puntualmente el cartílago hialino. ¿Qué va a pasar? Los condrocitos que están en dicho cartílago se van a hipertrofiar, o sea, van a crecer. O sea, vamos a pasar de esto a un condrocito así, van a crecer. Después de que crecen, ya se empieza a calcificar la matriz. O sea, el calcio entra y empieza a endurecer la célula. Y ahí es cuando la célula hace apoptosis, muere el condrocito. Ya después de que muere el condrocito, ahora sí, van a entrar los vasos sanguíneos y también vamos a tener a lo que son los osteoprogenitoras y los osteoblastos. Y ahí es donde se crea el centro primario de osificación, que va a ser este. Perdón. Aquí no está la foto completa. Disculparán. Nosotros usualmente cuando tenemos el hueso, vamos a tenerlo así, ¿verdad? Por poner el ejemplo de un fémur. Entonces, la osificación usualmente empieza aquí en el centro. O sea, aquí se empieza a osificar, se osifica aquí en el centro. Y ya luego la osificación se va hacia afuera. Entonces, el del centro, el primerito que se forma, ese es el centro de osificación primario. Y el de acá arriba es el secundario. Cabe aclarar. Y el secundario, como dice aquí, después del nacimiento, se va a hacer la metáfisis de los huesos. Y dirán, ¿por qué no se osifica cuando estamos todavía en el vientre, cuando somos fetos? Porque necesitamos crecer y necesitamos aumentar en altura, porque ni modo nos vamos a caer del tamaño de un bebé, por eso se osifican después del nacimiento. Y también ese, ya como dato curioso, esa es una de las formas de ver si vas a seguir creciendo o no. En realidad tú te puedes hacer una radiografía y puedes ver si aún tienes cartílago o si ya es todo hueso. Si aún tienes cartílago, seguirás creciendo. Si ya es todo hueso, ya te quedaste de esa altura y ya pierdes las esperanzas. Y bueno, chicos, eso es todo por lo que es tejido óseo. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí por ahí alguien dijo que tenía exposición. Si tienen preguntas sobre las exposiciones, de qué pueden poner o dónde pueden buscar, siempre pueden preguntarme con confianza. No tengo ningún problema. No sé si tengan alguna pregunta del tema o alguna, no sé cuándo, también díganme cuándo tienen lección, porque yo ni idea de cuándo tienen lección, porque no, o sea, no han dicho, y quiero saber para así también poder organizar la clase de músculo cuando la necesiten. No estoy segura, pero creo que dijo la tercera semana de enero o la segunda, no me acuerdo, creo que era la tercera. Ah, ya, o sea, todavía hay tiempo. Y